Mexicanos, don Alfonso. Hola Leonel, hola, buenas noches a todos. Pues bien, vamos a platicar este día sobre un tema que es pues muy importante, que tiene que ver con las elecciones en el Estado de México. Y como dice aquí nuestro banner, la elección del Estado de México arranca luego de la elección del 5 de junio. ¿Y por qué decimos esto? Porque una vez que se ha pasado la elección de estos 6 estados, que ahorita analizaremos un poco qué pasó, toda la vista del análisis político, de la prensa, de los propios partidos, de los académicos, etcétera, están puestas en lo que va a venir, ciertamente también en Coahuila, pero principalmente la mira está puesta en el Estado de México, por ser, dicen muchos, la madre de todas las batallas por venir. Entonces, Así en es. este tenor, Alfonso, quería comentarte a ti y al público, para entrar en materia, que aquí en las charlas mexicanas hemos platicamos varias veces sobre el tema de las elecciones en los 6 estados y la repercusión en el Edomex, y particularmente hablamos de la del estado de Hidalgo, que es un estado vecino a nosotros, en cierta zona del Estado de México, y que ahí veíamos que la operación política del PRI iba a ser muy importante y muy interesante, sobre todo porque en la anterior elección, ya con el gobierno de López Obrador, la elección de alcaldes, le había ido bien al PRI, le había ido mal a Morena, pero resulta que no fue así, como tampoco le fue bien al PRI y al PAN en 4 estados y sí en 2, como Aguascalientes y Durango. ¿Cuál es tu reflexión sobre estos temas y particularmente sobre Hidalgo y lo que tiene que ver con nosotros, el Estado de México? Mira, ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones. Hidalgo no solo es un estado vecino al Estado de México, sino un estado, diría yo, hermano del Estado de México. El constante reflujo de comunicación, de amistades, de matrimonios entre los políticos del Estado de México y los políticos de Hidalgo, sobre todo del PRI, eh, era algo común, era algo como muy normal y corriente. Y creo que lo que acaba de suceder este domingo eh, tiene muchos lados que ver con algunas acciones y algunas actitudes que evidentemente o no se tomaron o conscientemente se tomaron. A ver, aquí el tema es el siguiente, y vamos a entrar directo al punto. En las elecciones que se dieron el domingo, hay una acusación de que Omar Fayad y Alejandro Murat, particularmente estos dos, entregaron la plaza. Y yo digo, hay un temor ahora en el Estado de México que Alfredo del Mazo venda la plaza a cambio, se llama de protección. El mismo gobernador Omar Fayad era el que estaba echado para adelante y le ganó a Morena a muchos municipios. Y este mismo gobernador Omar Fayad es el que se reculó y que se dice entregó la plaza. Hay un riesgo de que eso pase en el Estado de México, te pregunto concretamente. Hay el riesgo de que Alfredo del Mazo deje la plaza a cambio de impunidad y que Morena ya entre automáticamente. Sí, sí hay el riesgo, evidentemente que hay el riesgo por la actitud que ha tenido el señor gobernador del Estado de México a lo largo de todo este periodo, que no ha sido en lo absoluto confrontativo con el gobierno federal, sino más bien obsequioso hacia el gobierno federal. Entonces, sí, sí hay ese riesgo. Y es un riesgo que va a provocar que el PRI doble las manos, Alito doblará las manos, quien quiera ser candidato a gobernador, ya sea de la coalición o del PRI solito, doble las manos y se deje ya a la deriva del asunto, como terminó siendo en Oaxaca también y como terminó siendo en otros estados donde arrasó Morena. Bueno, yo te diría primero que sería demasiado radical decir, y sobre todo en este momento, arriesgado decir
que la decisión del PRI o del señor gobernador vaya a ser esa. El PRI no es en el Estado de México cualquier cosa. Yo partiría de ese camino. Sí. Te voy a hacerte un comentario, Leonel. Las Sí. relaciones entre Moreno y Moreira y Del Mazo no han sido de lo mejor a lo largo de los últimos años. No sé si estés de acuerdo con esa observación. Parece ser que Sí, era siempre. evidente que no había. Sí, parecía que no había, no eran alegres compadres, pues, ¿no? Así es. Voy a hacer otro comentario. Yo- O te lo voy a Sí, te dejar escucho, a te escucho. una observación. ¿Qué Sí, te hubiera escucho. pasado si en este momento el triunfo hubiera sido de Carolina Villano? Hubiera una euforia mexiquense, ¿no? ¿Tú crees? Pues sí. Digo, Yo creo que, si es yo que, creo que hay si es un, que hubo, a ver, es que para contar eso, si es que en la elección de Hidalgo hubo mano mexiquense, yo me preguntaría, ¿hubo apoyo del gobierno del Estado de México, del PRI, Edomex, a la candidatura en Hidalgo? en ningún momento, bajo ninguna forma. En consecuencia, no era posible. Entonces, me retracto de lo dicho, no habría ningún júbilo. Bueno, eso piensas tú, pero deja de los júbilos o no júbilos, que eso no nos interesa. Mira, si hubiera ganado Carolina, el gobernador del Estado de México no hubiera tenido nada que negociar ni con Moreno ni con Moreira. Y entonces la candidata sería Ana Lilia. Pero como Ajá. perdieron Moreira y Moreno, la candidata va a ser Alejandra del Moral. ¿Cómo la ves? O sea, entonces ella es una candidata en función de la derrota, En de la función de derrota cómo se dieron divergente. las condiciones, en función de cómo se dieron las condiciones. Es decir, los ni Alito ni Moreira están en condiciones de exigirle ni imponerle nada a Alfredo del Mazo. No estoy hablando de una fractura, pero quien sí está en condiciones de, pero quien sí está en condiciones de presionarlo es el gobierno federal. ese es otro boleto, eso es otra pase. Hablando del PRI exactamente, es Alfredo del Mazo no les, eh, si ya no los tomaba en cuenta, con este triunfo menos, mi opinión muy personal. Bueno, entonces, tu especulación diría que Alejandra del Moral, eh, de rebote, es beneficiada con la derrota de Vigano. Pero aquí yo haría una pregunta. ¿Qué papel va a tomar Morena y sus aliados a raíz de la experiencia del domingo pasado? Porque la experiencia del domingo pasado significa que cuando un gobernador se echa para adelante, como fue sobre todo el de Tamaulipas, la elección no es un día de campo, sino que está cerrada, ¿no? Finalmente ganó Morena, pero el gobernador cabeza de vaca pues no se echó para atrás y se le echó, digamos, como dicen, le echó el tiro, ¿no? Eh, Ante esos escenarios en Aguascalientes, aunque hubo problemas intrapan en esa candidatura, parece ser que al final el gobierno, por lo menos el gobierno municipal de Aguascalientes, que es muy importante, apostó por su propia candidatura. ¿Qué hará Morena hoy ante estas experiencias del domingo pasado
en base a lo que va a pasar en el Estado de México. O puede pasar. No, si lo ves desde ese lado, yo creo que Morena presionará a Alfredo Mazo todo lo que sea necesario para ver si lo puede hacer cambiar de opinión y lo puede subir a su cargo. Eso no me parece nada absurdo. Yo no sé si Alfredo del Mazo esté en esa voluntad. Lo que me queda muy claro es que Alfredo del Mazo en este momento es más fuerte que la otra parte del PRI. Eso me queda muy claro. Ok. ¿Qué te parece la reflexión que ha hecho el mismo dirigente del PRI estatal que dijo ayer mismo que ya iban a empezar a explorar la posibilidad de la coalición? ¿Y qué te ha parecido la reacción que también ha tenido de parte de Acción Nacional? Porque también ya empezaron a salir ahí fotos de que se reúnen los dirigentes nacionales estatales y sobre todo en el escenario nacional, donde hay toda una presión de los partidos políticos hacia los partidos políticos, digamos, desde la academia, la prensa y la sociedad, en el sentido de que, pensando en el 24, dicen que se tienen que juntar, pero hay que pasar el Estado de México primero. Pero aquí hay una serie de partidos locales que juegan diferente. MC parece que va a llevar a Cepeda y quiere juntar con el PRD. El PRD no se quiere juntar con el otro. Es decir, ¿cómo ves tú este enredo de las coaliciones que están pensándose para el 2024, que ya tienen hoy la mira nacional? Antes lo que hacía Cepeda y MC chiquitos, pues se veía aquí. Lo que hacía Enrique Vargas se veía aquí. Lo que hacía Alejandro del Moral se veía aquí. Pero a partir del lunes, pues ya se empieza a ver a nivel nacional. Así es. Mira, yo creo que suceden dos cosas. En este momento, el juego de las alianzas empieza a buscar la manera de acomodarse para irse configurando. Yo te diría que aunque Movimiento Ciudadano esté buscando al PRD, finalmente al PRD y al mismo Movimiento Ciudadano los va a llevar a la técnica pragmática de ver cuánto les va a redituar esto en votos. Porque si me dices que Movimiento Ciudadano piensa irse solito con el PRD, pues sus números no les alcanzan ni al 6% ni al 7%, ¿no? Así es. Entonces, De hecho, los últimos resultados del domingo pasado hablan de que el Partido del Movimiento Ciudadano tuvo desempeños muy bajos, que caen en el 6-7% a nivel nacional, y que no le auguran ninguna posibilidad de nada más que de posible estorbo, ¿no? En el Estado de México, las encuestas que empezaron desde octubre, una se llama The Campaign and Elections, Massive Calder, uno que es la encuesta MX, Mendoza Blanco Asociados, todos estos han puesto en el mejor momento a AMC 5.1 y en el peor momento le han puesto 1.7. Es decir, está en ese margen. Por muy buena campaña que hagan, pues podrán avanzar al 8%, 9%, lo cual sí, puede ser estorboso para una coalición. Pero su aspiración, ¿Perdón? sobre todo rumbo al 24, no les permite jugar con esos márgenes, ni al PRD, ni a Movimiento Ciudadano. Y eso, cuenta, no sé qué tanto vaya a contar y qué tan pragmáticos sean, pero va a contar en el pragmatismo de las alianzas, no sé si estés de acuerdo. No, qué pragmáticos sean, pues son pragmáticos total y absolutamente al 100%. Es decir, yo lo que creo que Dante Delgado y MC están haciendo en todos los estados es montarse en su macho y, como decía en algún programa que estaba yo escuchando el otro día,
ser como la muchacha del baile, que todos quieran que baile con ellos, ¿no? Entonces esperan que pase una pieza, otra pieza, otra pieza y no bailan con nadie. Y yo digo que el Estado de México va a ser igual, no van a bailar con nadie. ¿Para qué? Para que en el 2024, cuando hagan la alianza correspondiente, pues ese boleto del baile salga bastante caro. Sí, yo coincido contigo, pero no estoy totalmente seguro que esa vaya a ser la determinación final respecto al 23. Van Claro. a tener que sopesar varias cosas. Y esto mete en otro análisis. ¿El PRI y el PAN irán juntos en el 23? También es una pregunta interesante. Y digo, aquí incluso valdría la pena hasta que ellos mismos, como partidos políticos, hicieran un análisis en términos estratégicos. A lo mejor finalmente sí tienen que llegar juntos, pero a lo mejor en términos estratégicos hasta les conviene empezar separados, ¿no? Hasta les conviene avanzar la campaña y acordar en un tiempo prudente, faltando X tiempo suficiente, una declinación de quien va más arriba por el otro. Es decir, provocar que la elección tenga esa clave de una elección, que es la incertidumbre, ¿no? Pudieran Claro, jugar con eso, para que la misma campaña sea una especie de primaria, ¿no? Que provoque que quién va a declinar por el otro y eso caliente el ambiente. Y aquí yo digo lo siguiente también. El año 2023, Alfonso y querida gente que nos escucha aquí en las charlas mexicanas, se atraviesa con una definición, casi se empalma, digo yo, con la definición de la elección presidencial y la candidatura de Morena a nivel nacional. Hoy el grupo Texcoco ha apostado prácticamente por Claudia Sheinbaum. La hemos visto recibirlos cuando dijimos que estaba estableciendo aquel grupo de Tenochtitlán Texcoco. Hace unos días estuvieron Delfina, Higinio y el propio Horacio Horacio. Duarte con ella, ¿no? Usando las instalaciones, por cierto, del gobierno. Pero esa definición de Claudia Sheinbaum con este grupo Texcoco es una carta ya marcada. Yo me pregunto, ¿tendría impacto si por una u otra razón el presidente define que sea Ebrard, que sea Noroña, que sea Monreal, que sea Dan Augusto o algún otro corcholata? Bueno, Porque estos ya cantaron por Sheinbaum. claro, pero yo ahí me metería en otro tema que es más complejo. Al haber el presidente sacado a lucir sus corcholatas, también puso en juego una serie de fuerzas que no necesariamente controla él y no sabemos qué tanta capacidad tenga como para controlarlas. Eso va a impactar también en la elección del Estado de México. O sea, ¿qué tanto puede controlar a Higinio? ¿Me quieres decir o qué tanto quiere controlar a Ebrard o a los demás? ¿Qué tanto puede controlar Ebrard, a Monreal, a Higinio, a, a Delfina, a Claudia, a Dan Augusto? Noroña. Bueno, es incontrolable. Sí, pero a lo que voy es que Morena pareciera que está poniendo todas las fichas en un solo lugar, o todos los huevos de la canasta. Es Texcoco, Así porque es. tiene que ser Texcoco, y es Texcoco, y es Texcoco. Y Texcoco mismo dice, es Sheinbaum, Sheinbaum, Sheinbaum. Entonces, cuando pase algo en Texcoco o en Sheinbaum, pues esa canasta se puede caer. Tal vez no se rompan todos los huevos de la canasta, porque, o son tantos que con los que queden sean suficientes para ganar. Pero a mí se me hace un error quizás estratégico o táctico a lo mejor, el que todo esté concentrado en Texcoco y todo esté concentrado en la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que también poco a poco se empieza a ver que ya no es necesariamente la más competitiva. Y que en la medida que Así es. avance la lucha interna morenista, va a haber mucho pleito para intentarla bajar. Es decir, Ebrard no va a querer que quede, ¿no? Entonces va a empezar a intentar minarla, ¿no?
Así es. Yo creo que aquí es el momento de pasar a otro lugar. Las famosas alianzas. Todo el mundo estamos convencidos de que debe de haber una alianza. Todos, ¿eh? Yo digo que en el Estado de México pudieran practicarse una especie de primaria ya en la elección para que se dé la alianza de facto. Totalmente de acuerdo, pero no descuentas tú nunca el tema de que la alianza es una premisa básica. Sí, claro. Y mira, también analizando lo que pasó el domingo, que por cierto, perdón, antes de a decir domingo, el sábado 4 de junio, es decir, el sábado pasado, estábamos a un año de la elección. El Estado de México ya no está lejos, está a un año de que nos estemos formando en las urnas para votar. Pero bueno, la elección de Durango, eso es muy interesante y yo creo que es la que más cercana puede estar a lo que es el Estado de México más que la de Hidalgo. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí los dos partidos, tanto PAN como PRI, tenían una fuerza, dijéramos, significativa y se supieron poner de acuerdo. Y fíjate, el PAN que gobernaba con Aispuru le cedió la candidatura al candidato del PRI, es decir, el partido que estaba en el gobierno estatal le cedió la gubernatura al que estaba en segundo lugar, digamos así. Y eso le fructificó, pero no le fructificó solamente por ese hecho, le fructificó porque había, digamos, situaciones parejeras entre el PAN y el PRI que eran competitivos en Durango. Yo creo que eso puede ser similar al Estado de México, donde el PAN es competitivo en muchos lugares, donde el PRI es competitivo y controla en muchos lugares, pero la clave va a ser que logren un acuerdo político como este que lograron. Totalmente. Por eso decía yo, las alianzas están ahí en el tintero. Habrá que ver cómo se negocian las diferentes combinaciones de las alianzas. Hay otros añadidos en esta combinación. Perdón, adelante. Claro, va a haber otros añadidos. El caso es si en aras de la alianza vamos a ver lo que tú llamas una primaria entre candidatos para ver quién es el más competitivo y el más fuerte, ¿no? Claro. Ahí está la Es que, posibilidad. es que se le debe de meter esa incertidumbre a la elección, ¿no? Donde digan, es que mira, están separados, así les va a ganar. No, pero nos vamos a poner de acuerdo para no sé, voy a inventar una fecha, el 5 de mayo, ¿no? Ese día vamos a definir. Entonces la gente estaría en la expectativa, ¿qué va a pasar el 5 de mayo? Si van a aliarse, el PAN se va a sumar al PRI o el PRI se va a sumar. Esa expectativa, esa incertidumbre creo que puede de Y alguna la manera fuerza y ayudar. la calidad que tenga el candidato de Claro. cada uno de los lados de la alianza. Y esto que yo te decía de Durango, que dos fuerzas más o menos equitativas se unen y se suman, aunque también hay que decir, allí se jugaban municipios, que también es muy importante, pero bueno, se suman. Esto, Morena no lo alcanzó a librar, no lo alcanzó a librar porque, a pesar de que mandó a Ebrard, ¿no? Que anduvo ahí en campaña en Durango y etcétera, ¿no? No lo alcanzaron a librar porque esta inteligencia política, llamémosla así, si me permite la palabra, esta inteligencia política logró que se dieran. Y tú decías, hay otros elementos, y con esto quisiera terminar el programa. Hay otros elementos. Allá fueron las candidaturas a presidentes municipales las que liberaron, porque el PAN se llevó a la capital, sobre todo, que es muy importante, ¿no? Pero acá también juega la Ciudad de México, Alfonso, y también juega la candidatura a la presidencia de la República. Es decir, la candidatura de la Ciudad de México también está en juego, porque si se la das al PRI, el PAN va, la del Estado de México, el PRI va a decir, bueno, mínimo me toca la Ciudad de México, ¿no? Y si es al revés, pues también van a decir lo mismo, y también la presidencia de la República. También habrá que ver cómo juegan también en esa tesitura estas alcaldías de la alianza en la Ciudad de México, ¿no crees? Porque no me imagino yo un escenario donde el PRI tenga el candidato a presidente de la República, el PRI tenga el candidato a gobernador del Estado de México y el PRI tenga el candidato en la Ciudad de México y el PRI tenga la mayoría de los candidatos en las alcaldías, o al revés, que el PAN tenga todas esas y el PRI pues nada más esté mirando, ¿no?
Sí, yo tengo ahí mis dudas habrá que ver si ese 10 o 18% que el PRI representa ahora, que representa menos que el PAN, puede imponerse al PAN. Pero al grado de que todas las candidaturas fueran para el PAN. Yo no quiero especular, yo lo que quiero decir es, las condiciones están sentadas para que la alianza pueda negociar internamente, pero al PRI no le alcanza para imponer todo. Mira, la realidad es que el PRI en el Estado de México, en esta encuesta que comentaba yo hace un rato, ha ido a la baja, ¿no? De estar más o menos competitivo con el PAN en las últimas, pues ya fue 27-20, le pone 27 al PAN y 20 al PRI, le pone la campaign and elections. Pero luego, muy interesante, más ya mide la coalición de PRI, PAN, PRD y le da 33 en 30 de abril y ahora el 31 de mayo le da 33.6 y a Morena solito le da 38.6 más 5 puntos del verde, estamos hablando del 43%. Es decir, ya lo pone competitivo siempre y cuando se junten, ¿no? El PRI va a la baja, el PRI no tiene muchos elementos como para decir ya me toca. Sería muy difícil, ¿no?, que el PRI diga te doy el Estado de México. ¿O sí tú lo ves posible? Bueno, Alfredo del Mazo es demasiado terco, ¿eh? Y no creo que sea O sea, un hombre con sensibilidad política. ¿Sabes qué? Alfredo del Mazo perdió un personaje importante el año pasado, no recuerdo, que influía en él y en su manera política de ser. Se llamaba también Alfredo del Mazo. bueno, Pero Alfredo del Mazo, el actual, no se caracteriza por su sensibilidad política. o sea, tú que es más firme en sus decisiones, por no decir necio. Más firme, menos doblegable, más terco. Muy bien. Ese es el reto. Habrá que ver entonces qué está pasando, habrá que ver qué tanta presión hay nacional hacia los partidos en el Estado de México y qué tanto los actores mexicanos escuchan al país o qué tanto Claro. los actores mexicanos son egoístas y ven nada más al Estado de México. Yo me atrevo a decir que son más afectos a ver el propio Estado de México que a ver lo que pasa afuera. En todos los Yo sentidos. creo que sí. Coincido contigo. Habrá que analizar estas próximas semanas. Pues muy bien. Pues ahí está el tema, queridos amigos de las charlas mexiquenses. Es un tema que va a dar para mucho. Ustedes leen cualquier prensa hoy, escuchan cualquier debate político, y sí se habla de Hidalgo, Aguascalientes, Canadá, pero siempre está allá el Estado de México. Y eso es muy importante para que tenga luces y miradas nuestro Estado en este proceso electivo. Lo que me queda muy claro es que en Durango, perdón, en Coahuila, parece ser que el candidato va a ser hombre. No pierdas el punto. También el género es muy importante para las decisiones políticas, ¿no? Así Así es. es. Muy bien. Pues muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos que nos ven. Buenas noches.